Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica Fernández, soy enfermera de Medicina Interna de la 6B Derecha y junto a mi compañera María Ángeles Cánovas de la Unidad de Dolor Crónico de la Unidad de Investigación vamos a presentar el aula de pacientes dedicada a la seguridad del paciente en domicilio. La seguridad del paciente en el ámbito domiciliario constituye una línea de trabajo de investigación muy importante para nosotros los sanitarios. Muchos de los errores o problemas que están relacionados con la seguridad clínica, errores de medicación, caídas y úlceras por presión, ocurren en domicilios. Su conocimiento, prevención y el abordaje es una responsabilidad para nosotros y para los cuidadores y a los pacientes. La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente es creada en octubre del 2004 por la Organización Mundial de la Salud, con un propósito de coordinar, difundir y acelerar las mejoras en materia de seguridad del paciente en todo el mundo. La actual estrategia de la seguridad del paciente se observa una evolución con un protagonismo creciente, la del paciente, y eso es lo que vamos a estar continuamente hablando, que se involucre tanto el paciente como el cuidador o familiar principal. El ciclo de seguridad encontramos el liderazgo, que hablamos de un liderazgo, no hablamos de un liderazgo institucional, sino de un liderazgo informal sobre el terreno, aquel que trabaja con el paciente, el cuidador y el familiar. La formación. Cuanto más conocemos de la teoría de la seguridad del paciente, más podemos ponerla a práctica. Identificación de riesgo, tomar conciencia de los problemas de seguridad y tener las herramientas para modificarlos. El análisis es analizar todos esos datos que obtenemos, acciones de mejora, poner en práctica las medidas necesarias para favorecer la seguridad del paciente y la comunicación. Es importante que los profesionales sanitarios y el paciente y el cuidador estemos en continua comunicación. Nosotras vamos a tratar 3 puntos importantes que son las caídas, las úlceras por presión y los problemas con la medicación. Referente a las caídas, tenemos unos factores de riesgos que son los tropiezos. Podemos encontrar que tenemos elementos más situados en la casa, como una alfombra, un cable, una silla, un mueble, medicamentos, que son los efectos secundarios de estos que pueden provocar esas caídas en los pacientes, la visión, porque con la edad vamos perdiendo la agudeza visual, el equilibrio, pues que vamos perdiendo también la pérdida de fuerza en las piernas, reflejos. Y luego, ¿cómo podemos prevenir todo eso? Pues adaptando el domicilio. A veces es complicado, pero hay cositas que podemos hacer, como por ejemplo poner en las escaleras algunas señales que identifiquen el escalón, un cuarto de baño, adaptarlo, quitar bañera y poner plato de ducha. En la cocina, por ejemplo, quitar el cubo o el palo de cepillo, de barrer. Importante el calzado, que sea un calzado ajustado y suela antideslizante, y ejercicio físico, que eso ayudará a fortalecer el músculo y a hacer la corrección de la marcha y reentrenar de nuevo el equilibrio. ¿Cómo hacemos una prevención por úlceras, por presión? Pues controlando la humedad. Que la piel tiene que estar seca, movilizando al paciente. Hay que movilizar al paciente, no dejarlo siempre en la misma postura, que tenga una limpieza de la piel, un aseo correcto, un soporte nutricional, que no sean pacientes desnutridos, sino que estén bien alimentados, hidratar la piel con productos que no corrosionen esa piel, sino que estén libres de alcohol y que sean cremas hidratantes que se pueden conseguir en la farmacia.
reducir dentro de la medida de lo posible la fricción, que es el roce y el cizallamiento, cuando tenemos que hacer un cambio postural o un movimiento del paciente, pues evitar el tener que hacer arrastrar por las sábanas, aunque a veces en domicilio es difícil porque no contamos con personal adecuado, o sea, que seamos una persona, no es lo mismo mover una persona al paciente con uno que con dos. Vigilar las zonas que tengan dispositivos tipo sondas. Por ejemplo, un paciente que tenga una sonda en domicilio, vigilar que no esté siempre apoyada en el mismo lado, mover la sonda de lado y sobre todo, y es en lo que hacemos más hincapié, es de concienciar y educar al paciente que tenga conciencia de su enfermedad y al cuidador, pues que también tenga conciencia de esos cuidados. Lo que hemos hablado es los cuidados de la piel diariamente, pues mirar que la lencería sea la ropa de cama, los pijamas, camisones, pues sean tejidos naturales, de algodón sobre todo. Cada vez que hacemos el aseo, pues procurar ver que el estado de la piel es el correcto, que no encontramos algo que nos llame la atención, mantener sobre todo la piel seca y limpia, hidratar esa piel para evitar esos puntos de apoyo, con cremas que sean hidratantes sin ser más naturales posible, jabones que tengan pH neutro, que no porque haga más espuma va a ser que ese jabón sea más bueno, sino simplemente un jabón de pH neutro. Aclarar y secar bien la piel, sobre todo no frotando, sino dando golpitos y secar bien, sobre todo entre los dedos de los pies, para que no haya problemas de hacer heridas. El agua tibia, controlar la temperatura del agua es importante porque a lo mejor nuestro familiar no nota el calor o no nota bien el frío por situación de que tenga un pie diabético o cualquier otra patología, y es importante que nosotros controlemos esa temperatura del agua y sobre todo no utilizar el alcohol. El alcohol reseca y eso favorece que podamos hacer una herida. Otro tema que damos hincapié y que es importante es la medicación. Hay muchos errores y muchos problemas con la toma de medicamento. Por ejemplo, antes de comenzar a tomar una medicación, pues tengo que saber cómo se llama y para qué sirve. Pues hay que explicar al paciente y al familiar sobre todo, porque a veces el paciente no está en labor o no podría entender para qué es el medicamento, pues explicar muy bien, sobre todo al cuidador principal, para qué es ese y cómo se llama ese medicamento. Y en un lenguaje sencillo. Y eso lo mejor es que nos lo explique el médico, que es quien nos va a pautar ese medicamento. Además del medicamento, pues informar, o a lo mejor quiero saber si hay otros medicamentos o hay otra manera de tratar esa enfermedad. Si, por ejemplo, el médico me ha mandado una pastilla para la tensión, pues a lo mejor es la única manera de tomar esa pastilla, porque no voy a ser consciente de comer todo sin sal, todo sin sal, y voy a necesitar la pastilla, con lo cual, pues en este caso necesito ese tratamiento. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios y qué tengo que hacer si los observo? Pues mirar si esa pastilla me sienta bien, no me sienta bien, me ha parecido alguna roncha, todo eso. A veces no sabemos todos los efectos secundarios de los medicamentos, pero si aparecen es bueno informar al médico al que nos lo ha recetado. Tengo que informar, también es importante informar al personal si tengo alergias, o sea, al médico. Pues soy alérgico para que lo tenga en cuenta, porque a lo mejor si soy alérgico a cierto antibiótico, ese antibiótico no me lo puede mandar y me tendrá que mandar otro para tenerlo en cuenta. ¿Y cómo se tiene que almacenar los medicamentos? Pues a veces es complicado hasta para nosotros los sanitarios, porque vienen con unas imágenes en la cajita y a veces no sabemos saber para qué es, pero lo más importante a lo mejor es los que van en nevera, que eso compran cuando vamos a la farmacia, normalmente el farmacéutico ya nos informa y nos dirían, estos van en nevera. ¿Qué hacer cuando tomo la medicación? ¿Cuándo y cómo debo tomar este medicamento y en qué dosis debo tomar cada medicación? Pues indicar la dosis. Es el médico el que nos va a decir
pues te tienes que tomar esto 2 veces al día, 1 vez al día, y así el cuidador o el paciente tendrá que programarse pues cuando le va bien para no interrumpir su vida con las tomas del medicamento. Si tengo que tomarlo en ayunas o con las comidas, hay medicamentos que no se pueden tomar con el estómago lleno, a pesar de que eso es una cosa que se cree para que no haga daño al estómago, pero hay medicamentos que se absorben mucho mejor con el estómago vacío o en ayunas, tipo hierro, tipo medicación para el tiroides. ¿Y qué debo hacer si se me olvida tomar una dosis? Pues lo que no se tiene que hacer es guardar esa dosis para la toma siguiente. Si me he olvidado de tomar el almuerzo porque estaba de comida con mi familia, he tenido que salir, pues no me voy a tomar esa dosis en la cena, que también tengo esa pastilla. Así que no pasa nada, se anota y se dice al médico. Eso es importante para unas medicaciones tipo de la coagulación de la sangre como el Sintrón. Para no perjudicar el tratamiento, es importante que esos días que se me ha olvidado tomar el tratamiento, pues lo deje anotado y se lo diga en el próximo control, por ejemplo, del Sintrón. ¿Y cómo debo controlar que no se me termine la medicación? Pues eso es importante también, porque hay medicamentos que no pueden interrumpirse de un día para otro, sino tengo que estar pendiente de cuánta medicación me queda, de controlar los días que quedan, para saber que tengo que ir a la farmacia y volver a obtener esa medicación. Cuando al añadir otro medicamento, ¿qué debo de saber? Si he entendido la necesidad de tomar otro medicamento más, que me expliquen el motivo. Es importante que no nos quedemos con la duda de ¿y por qué me tomo esto si ya estoy tomando aquello? Pues esa duda, quien nos la puede responder siempre es el médico, y que no le tengamos miedo, que el médico está para que nos resuelva nuestras dudas, porque son ellos los que nos prescriben los tratamientos y son ellos los que nos pueden decir para qué es y por qué lo mandan. El nuevo medicamento, si interfiere con el resto de tratamientos o no, pues hay que ver si ese medicamento altera o no la función de los otros medicamentos. Para eso es importante que sepamos qué medicamentos estamos tomando y así saber si cuando preguntemos si estoy tomando esto y esto al médico, el médico nos puede decir pues este no te va bien, pues este te va bien. Y organizarse la toma de la medicación con el resto. No todas tienen que tomarse a la misma hora. Podemos organizarnos la toma de los medicamentos a lo largo del día, porque es verdad que a lo mejor en una toma, en el desayuno, pueden llegarse a 5 o 6 pastillas y el almuerzo quedar vacío. Hay pastillas que es verdad que hay que estar muy estricto con el horario, pero hay otras que se pueden mover y si no me la tomo en el desayuno la puedo poner en el almuerzo y si no en la cena. A pesar de que hay pastillas que sí que son importantes de que se tomen y hacen mejor efecto según la hora del día. Por ejemplo, las pastillas que son para el colesterol, pues es bueno tomárselos siempre en la cena. Y, por ejemplo, el Sintrón que hemos mencionado anteriormente, es bueno que siempre se tome a la misma hora. ¿Cuándo revisar la medicación? Pues es importante que a pesar de que hoy tenemos y disponemos de la receta electrónica y que el médico se mete en nuestra historia y puede ver la receta electrónica, es importante que tener un listado de qué medicamentos estoy tomando y cuándo me lo estoy tomando, porque puedo salir a la calle, pasar algo y tener ese recordatorio, decir estoy tomando esto y esto y esto, y así actuar en una situación de emergencia pues adecuado a la situación. Y es importante que esa lista esté actualizada. Si ya no estoy tomando un medicamento, pues lo quito de la lista. Y si estoy tomando uno nuevo, añadirlo. ¿Hasta cuándo debo tomar cada medicamento? Pues esto también es muy importante, porque lo que no debemos hacer es quitar o dejar de tomar un medicamento cuando nosotros queramos, porque ya nos estamos encontrando mejor o ya no me duele. No, hay medicamentos que necesitan una retirada despacio y poco a poco, igual que hay medicamentos que necesitan también que se inicien poco a poco, y hay medicamentos que, aunque no se acabe la caja, hay que acabar la caja. Si nos lo dicen así, no podemos acabar porque nosotros no somos médicos, eso lo tenemos que recordar. ¿Estoy tomando algún medicamento que ya no necesito?
pues entonces comprobarlo que realmente ese medicamento no lo necesito y no nos automediquemos. Y cuando debo volver a consulta para revisar mi medicación, pues será el médico que me hará la pauta de decir, te tomas este medicamento y en 3 meses miramos a ver cómo estás, o en 2 semanas, pero siempre fijarnos que será el facultativo que nos dirá cuándo tenemos que venir a revisar cómo estamos y nuestra medicación. Y antes de finalizar la toma del medicamento, ¿cuándo debo de dejar de tomar cada medicamento? Pues uno deja de tomar el medicamento cuando la duración ha terminado, la duración que nos digan, no la que queremos nosotros. Será el médico el que me diga, te tomas este antibiótico durante 15 días y al cabo de 15 días lo dejas. ¿Puedo dejar de tomar alguno de medicamentos de repente? No. Ya hemos dicho que no se puede dejar de tomar un medicamento porque hay medicamentos que si los suspendemos de golpe hacen el efecto contrario. Por ejemplo, corticoides. Es importante que los vayamos suprimiendo poquito a poco y eso nos lo indicará el médico. Será el médico que nos digan pues una semana con la mitad, otra con un cuarto, hasta dejar ya de tomarlo. ¿Qué debo hacer si me quedo sin medicación pero no he terminado mi tratamiento? Pues explicar que el tratamiento no debe ser interrumpido por no tener medicación. Me he quedado sin medicación, me ha pillado el fin de semana, pues intentar buscar una farmacia de guardia y comprar el medicamento y no dejar una semana sin tomarlo porque no he tenido la opción de ir a comprarlo. Por eso es importante revisar la medicación y tener un pastillero o algo y controlar que si me quedan 2 pastillas, 3 pastillas, pues es tenerlo en cuenta para ir a comprarlo y no dejarlo nunca de repente. Mitos sobre los medicamentos. Esto ya lo hemos hablado un poquito, ya ha ido saliendo. Los medicamentos son para curar y no hacen daño. No es verdad. Los medicamentos curan, sí, pero también me pueden hacer daño. Entonces hay que tener cuidado de no decir, bueno, me tomo esto porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios y aunque un simple paracetamol, pues me tomo un paracetamol y me lo tomo y a la larga, si me voy tomando muchos, me puede dañar el hígado, por ejemplo. Y esas cosas no es conocido, así que tenemos que tomar los medicamentos como nos dicen y con cuidado. Todos los productos o suplementos naturales son beneficiosos. Tampoco es verdad, porque no porque sea todo natural quiere decir que todo sea bueno. Nos acostumbramos a lo natural, abusamos de ello y los abusos también nos pueden perjudicar. Vitaminas son buenas y son completamente inofensivas. Tampoco el exceso y el defecto, o sea, mucho de algo y poco de algo, siempre perjudica. Y no porque me voy a tomar vitamina C para el resfriado, porque así voy a prevenir todo el invierno y no me voy a resfriar. Eso nos puede perjudicar y contraer alguna enfermedad. Así que no es bueno decir que las vitaminas son inofensivas. Siempre hay que tomar los medicamentos con el estómago lleno. Tampoco es verdad. Hay medicamentos que sí precisan de tener el estómago lleno, pero hay otros, ya hemos comentado antes, como por ejemplo el hierro o la pastilla del tiroides, el Eutirox, que se absorben mejor por nuestro organismo en ayunas. Eso es importante conocerlo y seguramente nos informarán en el prospecto o el farmacéutico o el médico. La próxima vez que enferme puedo usar el mismo medicamento. Tampoco es verdad, porque si yo he cogido una infección de una herida y me han mandado el antibiótico A, no quiere decir que porque coja otra infección el antibiótico A me va a ir bien. Entonces, lo más adecuado es ese medicamento que ya no lo estoy usando, lo tendríamos que tener desechado, de no tenerlo en casa y aparte tendríamos que ir al médico a consultar qué es lo que me pasa y qué es lo que me iría bien para esa otra infección. Si el medicamento me sirvió a mí, también podrá servirle a otro.
No porque me sirva a mí se lo voy a dar a mi vecina del quinto que tiene los mismos síntomas, porque a lo mejor hay algo escondido ahí que no sabemos y la estamos perjudicando. Recordar que no somos facultativos ni somos sanitarios y que no podemos automedicarnos ni medicar a nadie, porque esa persona puede ser alérgica a ese medicamento y nos llevaríamos un disgusto grande. Solo debo de tomar el medicamento si me siento mal. Tampoco es verdad. Tenemos una duración de tratamiento que nos han dicho. Esa duración hay que cumplirla, sí o sí. Un antibiótico sobre todo. Me falta, estoy bien, me he tomado 5, me sobran 2. No, hay que acabarse la caja si así nos lo ha indicado el médico. O son 15 días de tratamiento. No porque ya no me duele la cabeza, voy a dejar de tomar, o no porque la tensión esté controlada, voy a dejar de tomarla. No nos automedicamos. Y es importante seguir las instrucciones que nos dan los sanitarios. Las medicinas inyectables son mejores que las tomadas, no necesariamente. Hay esa creencia de que si me la inyectan vais más rápido que la tomada. ¿Puedo guardar los medicamentos indefinidamente en casa? Tampoco. Recordamos que los medicamentos tienen una fecha de caducidad y que hay que hacer una revisión continua de la medicación que tenemos en casa. Los que estén caducadas las retiraremos al punto sigre de farmacia y los que no, pues si los tenemos en casa y en nuestro tratamiento seguiremos con él y si no también los quitaremos, los desecharemos porque no vamos a tener medicamentos que no usamos ni medicamentos caducados en casa para no liarnos y tener problemas. Si el médico no me receta medicamentos, me atendió mal. Tampoco es verdad. A lo mejor no necesitabas que te dijera que una pastillita, a lo mejor solo necesitaba escucharte, hacer un poco de psicólogo y mandarte otro tipo de atención que no fuera un medicamento. Aquí presentamos diferentes pastilleros, que son algunas presentaciones más sencillas, más modernas, de cómo se puede organizar la medicación. Tenemos el pastillero electrónico, este de aquí, que nos avisa con alarma que son las 8 de la hora del desayuno y hay que tomársela. Tenemos las que te dicen por dibujitos para que la gente lo entienda, el desayuno, el almuerzo, la cena con la luna, a la hora de acostarse, pues si hay alguna pastilla que alguien se toma antes de acostarse y así poder llevarse las pastillas de una forma cómoda a una salida, a una comida con la familia, que eso no nos tiene, la toma de un medicamento no nos tiene que limitar a decirnos algo porque me tengo que tomar una pastilla en la hora del almuerzo. Y aquí presentamos algunas presentaciones de medicamentos que a pesar de que son diferentes nombres, si nos fijamos son el mismo dibujo, los colores muy parecidos y se pueden confundir y puede llegar a que en vez de tomarme un ibuprofeno me tome una duoxina, que no tiene nada que ver. Entonces, mucho cuidado con las presentaciones de los laboratorios. Importante leer qué medicamento es, muy importante porque, como vemos, los colores y las cajas y las formas se parecen muchísimo y crean mucha confusión. Presentamos aquí unos enlaces en los que con más detenimiento se pueden ver unos vídeos y unas explicaciones sobre la higiene, del aseo de una persona que es dependiente, de la seguridad que hemos hablado, de cositas para evitar caídas y fracturas, de las úlceras y que a lo mejor pues para saber un poquito más, quien esté interesado puede ver. Y recordar que hay algunos pacientes que no podemos ayudar, pero no hay ninguno que no podamos dañar. Así que, y hasta aquí es la presentación, los 4 puntos los 3 puntitos que queríamos tocar. Muchas gracias y buen día.